En este momento tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a Mabel Marecos. Ella está en representación de la Dirección General de Comercio Exterior del Viceministerio de Industria. Vamos a estar hablando de un tema que me parece bastante interesante. Nos va a estar comentando su alcance desde lo que hacen en la dirección especialmente. Actividades en defensa comercial. ¿De qué trata esto? Nos va a estar comentando la señora Mabel. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Ángel. Buenos días a la teleaudiencia. La verdad que te agradezco esta invitación. Para nosotros es importante que la gente conozca de estas herramientas que tenemos y que muchas veces son poco utilizadas justamente por el desconocimiento. Medidas de defensa comercial, ¿verdad? ¿Qué se tratan? Bueno, te voy a explicar un poquito. Resulta que cada día escuchamos más de la liberalización comercial, cada día firmamos más acuerdos internacionales con diversos países, tenemos más productos importados, a la vez tenemos acceso a otros mercados también. Bueno, esta ampliación del comercio podría tener algunas desventajas para la industria nacional, ¿verdad? Estamos expuestos, por ejemplo, a la competencia desleal. Competencia desleal serían aquellas actividades de dumping o de productos subvencionados, ¿verdad? O también hay casos en que una excesiva importación, una excesiva competencia con productos importados puede provocar un daño a nuestra industria nacional. Es así que tenemos tres tipos de medidas de defensa comercial: las medidas antidumping, las medidas compensatorias y las medidas de salvaguardia. Cada una se aplica para un caso diferente. Las medidas antidumping se aplican en los casos en los cuales un producto es exportado a un precio inferior al que se vende en el mercado local, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de precios que puede producir un daño en el mercado del país importador, ¿verdad? ¿Cómo se dan esos casos? A Sí, modo de ejemplo, para poder un poco dimensionar a esto, modo de ejemplo, me ¿verdad? parece Sí. que sí, esto ocurre con frecuencia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a poner un caso, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, camisas. Camisas en el mercado donde se produce esas camisas se venden a 10 cada uno. Y cuando son exportados se venden tal vez a 7, ¿verdad? Ahí hay una diferencia de precio. Luego entran, por ejemplo, aquí a Paraguay y claro, se importan un montón y eso puede provocar que los confeccionistas aquí sufran un daño, ¿verdad? Sus ventas disminuyan, tengan que bajar sus precios para poder competir con el producto importado. Bueno, entonces si se comprueba de que existe realmente el dumping, de que existe un daño a la industria nacional y hay una relación de causalidad entre estas dos situaciones, entonces podría dar lugar al inicio de una investigación, ¿verdad? Entonces hay un tipo de investigación para estos tres tipos de medidas, ¿verdad? Que son las antidumping, las compensatorias y las salvaguardias. Para ¿verdad? que se proceda a eso, Mabel, debe haber una denuncia por Debe medio. haber una denuncia por parte de la rama de la producción nacional que se ve afectada. La rama de la producción nacional sería la totalidad de los productores o por lo menos una proporción importante de ellos, ¿verdad? Tenemos todo un mecanismo, hay un procedimiento de investigación, todo esto está regulado. Nosotros tenemos decretos y tenemos aparte resoluciones que establecen unas guías de cómo se deben presentar esas solicitudes y cuáles son los documentos que deben acompañar a las solicitudes, ¿verdad? Ese es el primer caso. Ese es el primer caso, ¿verdad? Eso, por ejemplo, eso es el dumping, lo que te dije, ¿verdad? En el caso de las medidas compensatorias, tiene lugar cuando el producto importado es un producto el cual recibe una subvención en el país de producción, ¿verdad? Es una investigación todavía más difícil porque hay que demostrar de que el país de la producción otorga una subvención, un subsidio a la fábrica y hay que calcular cuál es la cuantía de esa subvención en el valor del producto. Es un poco más difícil, se necesitan más datos y realmente a nivel mundial no hay tantos casos. Existen, ¿verdad? Pero generalmente países muy grandes son los que llevan a cabo este tipo de investigaciones. Estados Unidos, la Unión Europea, gente con más experiencia también en la utilización de este tipo de mecanismos, ¿verdad? Y después están las salvaguardias. Las salvaguardias
se realizan cuando hay una importación súbita de un producto determinado, no necesariamente como consecuencia de una práctica desleal. Es así que si un país decide aplicar una medida de salvaguardia, a cambio debe compensar al país de donde provienen esas mercaderías, digamos, porque no se trata de una práctica desleal, sino tal vez de una falta de competitividad local, nuestra sería, digamos, ¿verdad? Un ejemplo, en ese caso que tiene en la mente, Sí, Mabel. sí, bueno, hay casos que, por ejemplo, se dan que hay un aumento súbito en la importación de un producto X, ¿verdad? Y a lo mejor es falta de competitividad nuestra. Nosotros no tenemos grandes economías de escala en nuestro mercado, en realidad es muy pequeño, es muy difícil de competir así, ¿verdad? Países con grandes economías de escala tienen la posibilidad de que sus costos de producción sean mucho menores y por tanto el precio final del producto es bajo. Nuestro caso no es así, entonces se podría dar ese caso, pero como te digo, el país debe compensar, debe bajar los aranceles en otro producto, entonces es un poco más difícil, ¿verdad? Una decisión política importante. Bueno, estas investigaciones, así como te digo, se llevan a cabo en el Ministerio de Industria y Comercio, en la Dirección General de Comercio Exterior, ¿verdad? Entonces, digamos, la rama de producción nacional puede juntarse, o si es un solo productor, porque hay casos de productos que existe un solo productor nacional, él se acerca, presenta su solicitud, eso se analiza, si llena todos los requisitos, se inicia la investigación. Las investigaciones tienen su tiempo porque tienen que primero probar todos los documentos, toda la información que alega la rama de la producción nacional, y también porque se tiene que dar dos circunstancias: se tiene que respetar el debido proceso y la transparencia. El debido proceso quiere decir que se le da oportunidad al país del cual provienen esas importaciones, se le da participación en la investigación, también a los importadores, también a los exportadores, tal es así que nosotros enviamos cuestionarios pidiendo informaciones, muchas veces son informaciones confidenciales, nosotros como autoridad de investigación tenemos que cuidar ese tipo de informaciones confidenciales. Y también se le tiene que dar acceso a todas las partes interesadas. Partes interesadas son, digamos, aquí en Paraguay sería la rama de producción nacional, como te digo, el exportador, el importador y el gobierno del otro país. ¿Se dan muchos casos de...? La verdad es que no se dan muchos casos. En Paraguay hasta el momento se han llevado a cabo 3 investigaciones, de las cuales 2 se determinó de que sí existía un daño, había una relación causal y se aplicaron este tipo de medidas, ¿verdad? Y en otra oportunidad se hizo una investigación y no se pudo determinar. Entonces se cerró la investigación sin aplicación de medidas, ¿verdad? Pero eso se supone que porque no existen tal vez casos de lo que estabas explicando, Mabel, o hay un desconocimiento profundo de los comerciantes, de los empresarios, de los exportadores, en este caso y también importadores. Sí, digamos que serían 3 causas, yo estimo que son 3 causas. Uno es que nuestra producción no es tan variada, no tenemos tanta producción, digamos, puede ser por eso, porque al investigar tiene que ser un producto similar. Un producto similar es un producto idéntico en características físicas, en partida arancelaria y en uso final, ¿verdad? Entonces, primero eso se compara, que el producto sea un producto similar. Digamos, no tenemos tanta industria. El segundo caso es el desconocimiento, y el tercer caso es que muchas veces las empresas dicen no, el procedimiento de la investigación es muy engorroso, todos los documentos que se deben presentar, no es tan rápido porque aproximadamente dura 1 año la investigación. Ese es el temor de la mayoría. Ese es el temor, y sí, porque tienen que mostrar muchos datos confidenciales también. Hay veces no todas las empresas tienen sus documentos en regla, o sus sistemas de contabilidad interno no tienen bien separado, muchas veces son empresas productoras y a la vez importadoras, no tienen separado, por ejemplo, su nivel de ventas de productos propios, vamos a decirte, del producto importado y todo eso.
Entonces es un poco difícil, pero yo creo que esta oportunidad que vos nos estás dando sirve también para que la gente conozca de esto y bueno, a lo mejor no entiende mucho porque la verdad es que es complicado hasta para nosotros, pero entonces que se acerquen, ¿verdad? Nosotros tenemos en la oficina, tenemos documentos, folletos de cómo explicarle a ellos cómo tienen que presentar sus denuncias, tenemos un correo electrónico que es defensacomercial@mic.gov.py, donde ellos pueden escribirnos, contarnos cuál es la situación y nosotros le decimos, no, esto se enfoca para un tema de dumping, no, esto más bien es una medida de subvenciones, o vamos a saber identificar, ¿verdad? Que la gente se acerque, pregunte y nosotros le podemos asesorar en todo. ¿Cuánto dura todo esto? Y esto dura aproximadamente un año la investigación en sí. Menos no. ¿Verdad? Toda vez que respondan todas las partes interesadas a tiempo, entonces sí. Lo que pasa es que participan, como te digo, empresas extranjeras y las reglamentaciones te exigen de que le des por lo menos un mes de tiempo a que estas empresas te respondan los cuestionarios, te envíen pruebas documentales o lo que tengan, ¿verdad?, de cómo demostrar esto. ¿Qué pasa si no, por los casos que ya tuvieron, nada más? Cuando no contestan, entonces nos tenemos que basar. No se completa el debido proceso y hay una parte que queda. Sí, entonces nos basamos en lo que se llama la mejor información disponible, que es la que nosotros como autoridad de investigación podemos encontrar y tenemos acceso. Porque claro, hay muchos datos que también se encuentran en fuentes oficiales, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros para medir, qué sé yo, nivel de importaciones, pedimos datos a la aduana, al Banco Central, que son los que manejan estadísticas, ¿verdad? Podemos basarnos en informes de organismos internacionales, tratamos de conseguir toda la información que podemos que esté a nuestro alcance, pero hay mucha información que realmente proviene de las empresas, son ellas las que nos dan el mayor insumo. Ya, en lo que respecta a la parte informativa, Mabel, recién comentabas que existe una dirección donde pueden ir las personas físicamente, acuden, el ministerio está sobre la avenida Mariscal López. Mariscal López, entonces pueden ir. Las personas que están en el interior, ¿cómo hacen? ¿Reciben información también desde la web? ¿Tienen un sitio, un apartado especial? Tenemos un apartado en nuestra web con todos los documentos, como te digo, tenemos un documento explicativo de cómo son las investigaciones, cómo deben ir presentando sus documentos, tenemos guías de presentación donde te explica exactamente qué quiere decir cada detalle del cuestionario y todo eso, ¿verdad? Y bueno, nosotros, como te digo, el Ministerio de Industria y Comercio es la autoridad de investigación. Nosotros investigamos y sacamos lo que nosotros llamamos en dos ocasiones. Primero, cuando se inicia el procedimiento, se recolecta toda la información posible a través de los cuestionarios y la información que acerca al denunciante. Sacamos una determinación preliminar. Esa determinación preliminar la publicamos. Luego el que se siente afectado puede presentar otra vez un alegato o informaciones adicionales. Nosotros nos vemos en la obligación de volver a constatar esa información, inclusive podemos hacer verificaciones in situ, ponerle que se denuncia que vienen productos objeto de dumping del Brasil. Nosotros podemos pedir al gobierno de Brasil permiso para ir a inspeccionar esas empresas, esas fábricas de donde están proveniendo los productos. Pedimos también permiso a la empresa para que nos reciba, esas son las verificaciones in situ. Y luego de eso se saca una, digamos, determinación final o definitiva, ¿verdad? Otra vez esa determinación final pasa por una comisión de defensa comercial. La comisión está conformada por el Ministerio de Industria y Comercio, que es el cual preside, ¿verdad? También el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura y el Banco Central del Paraguay. Esta comisión es la que, digamos, evalúa lo que investigó la autoridad de investigación y son los que recomiendan si conviene o no aplicar una medida. ¿Por qué? Porque se da el caso de que tal vez por interés público, por más de que exista, que se den las tres determinantes, que exista el daño, que exista una relación causal, decidan no aplicar medidas por interés público, por interés general, ¿verdad? Entonces, esta comisión es la que recomienda a los ministros. Finalmente son los ministros de Industria y Comercio y Hacienda los que deciden la imposición o no de las medidas. ¿Hay temor también de las empresas o de los empresarios, Mabel, a utilizar esta forma de protección de defensa comercial
indudablemente a sus empresas por no estar no estar formales. Sí. ¿Existe sí. un temor a formalizarse? Existe, porque ellos tienen que, como te digo, demostrarnos con pruebas si están sufriendo un daño o no. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los factores que nosotros analizamos? Son, por ejemplo, niveles de producción, niveles de utilización de capacidad instalada, nivel de empleo, si es que tuvieron que despedir funcionarios. Muchas veces las empresas no tienen registrados en IPS a todos sus funcionarios, por tanto no te pueden demostrar si tuvieron que despedir o no. También el nivel de ventas, no sabemos si en todos los casos otorgan facturas o no, porque nos tienen que traer las pruebas de todas las facturas de venta. Lo que se mide es en un año, ¿verdad? En un año para determinar el dumping y 3 años más o menos para medir el daño que sufrió la empresa. Tienen que traerte sus niveles de stock, sus niveles de precio, cómo fueron, si tuvieron que bajar los precios para poder seguir compitiendo en el mercado. También tienen que traernos sus márgenes de utilidades, cómo fueron disminuyendo o si se mantuvieron, ¿verdad? Entonces hay mucha información que muchas veces no quieren compartir, tienen temor. Ya. Sí. Correcto. Bueno, entonces, Mabel, te agradecemos muchísimo. La gente puede entonces, tiene la opción de hacerlo vía web, como así también ir hasta el ministerio. Que se acerquen, sí, nosotros estamos justamente para apoyar a la industria nacional y que ellos sepan que existen estas herramientas. Bueno, muchas gracias, Mabel. Gracias a vos, muchas gracias.